Mi grupo y yo le vamos a presentar el ABC de los mapas mentales para niños. Mi grupo está conformado por Valentina Artondoaga, Laura Estupiñán y quien les habla, Caterina Unas. Su autor es Víctor Luis Cervantes en el año 1999 y su editorial es la Asociación de Educadores Iberoamericanos, y este libro se divide en ítems. El autor hace referencia a que debemos tener presentes los objetivos del libro, ya que estos serán una guía para su lectura y además nos orientarán en cómo utilizarlos desde diferentes contextos. Vamos a conocer a través del libro una nueva forma de tomar apuntes en clase, prepararemos exposiciones o conferencias, agilizaremos la lectura de libros, utilizaremos funciones del cerebro como la memoria, la atención, la concentración, entre otras. Vamos a obtener un mejor ritmo de aprendizaje. Los mapas mentales son un diagrama de construcción personalizado, el cual nos permite presentar la información mediante un tema central que se va a desglosar en subtemas. Además, utilizaremos palabras claves, colores, habrá un ritmo visual y también podemos utilizar números, flechas e imágenes. Serán una alternativa para tomar apuntes a comparación de los métodos tradicionales y estos pueden ser utilizados por niños, adolescentes y adultos. El autor refiere que obtendremos unas ventajas por medio de los mapas mentales. Estos serán una alternativa en comparación a los métodos tradicionales. Se tomarán como facilitadores para estudiantes con problemas en el aprendizaje. También establecerán claves y pautas y finalmente ayudarán en la adquisición de la práctica de los aspectos del lenguaje, comprensivo y expresivo. Vamos a utilizar unas habilidades las cuales van a ser el pensamiento, la imaginación, la creatividad, el lenguaje comprensivo y expresivo, que van a facilitar plasmar las ideas en el mapa mental y así lograr el aprendizaje. Y necesitamos de unas capacidades y destrezas propias para poder realizar estos diagramas. Además vamos a requerir materiales y tiempo. ¿Qué materiales? Principalmente una hoja de papel, colores y diferentes apoyos. Además procura por ti mismo dedicarle el tiempo apropiado al estudio y el tiempo que necesites para la elaboración del mapa. Los beneficios del mapa mental. En el aprendizaje vamos a obtener que nos va a permitir asimilar mejor la información, mejorando así nuestra capacidad de aprendizaje. En la concentración nos va a permitir mejorarla, ya que son atractivos visualmente y son fáciles de hacer. Y en la memorización nos va a permitir recordar mejor, ya que vamos a ver el tema más importante y nos va a permitir que estas respuestas sean grabadas. ¿Cómo convertir tus apuntes en mapas mentales? Principalmente tenemos que saber qué son las ideas básicas ordenadoras. Las ideas básicas ordenadoras son ideas conectadas a la idea central que van a subordinar ideas secundarias. Sabiendo esto, ahora sí, ¿cómo convertir tus apuntes en mapas mentales? Primero tenemos que tener una imagen central o una idea principal. De esta imagen central se van a conectar diferentes ramas que son las que van a subordinar las ideas secundarias. A medida que van pasando las ideas secundarias se va disminuyendo el grosor de estas ramas. Se pueden utilizar símbolos, flechas y colores como lo observamos en la imagen. Bueno, ¿cómo vamos a identificar las ideas claves? Primero vamos a elegir un párrafo de interés. Posterior a esto, vamos a eliminar todas esas palabras de enlace que sobran y después vamos a subrayar las palabras claves que son las que vamos a asignar al mapa mental. Los mapas mentales nos van a favorecer con unas ventajas. Estas ventajas van a ser que son una alternativa para los métodos de aprendizaje tradicionales, los cuales a veces tienden a ser muy monótonos. También son facilitadores a los estudiantes con problemas de aprendizaje y establecen pautas y claves que permiten las personas que utilicen estos mapas favorezcan su aprendizaje de una manera más fácil, más práctica. Finalmente tenemos la adquisición en la
práctica de los aspectos del lenguaje, tanto comprensivo como expresivo. Uno de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta para la realización de los mapas mentales son los apartados de códigos. Estos van a ser claves personalizadas que serán utilizadas dentro del mapa. Es una taquigrafía que permite la asociación de la información dentro del mapa y lo que pretende es evitar el exceso de palabras, y así estos son códigos que pueden ser colores, figuras, tipos de letra, números. Como podemos ver en la imagen, el mapa mental puede ser organizado de la manera que nosotros creamos pertinentes para presentar el tema. La técnica nuclear, esta pretende ser y permitir una forma diferente y asequible para el conocimiento sobre un tema, y además posibilitar la enseñanza de leer un libro de forma rápida y fácil. Esta técnica se va a dividir en dos: en la preparación y en la aplicación. En la etapa de la técnica nuclear va a estar formada por metas y objetivos, cantidad de material por estudiar, tiempo de estudio y diagramar. Entonces, en las metas y objetivos vamos a hacernos preguntas como ¿qué necesito encontrar en mi mapa mental y para qué necesito trabajo? La cantidad de material por estudiar, poder analizar esta cantidad y dividirla en el tiempo de estudio que vamos a tener. Y por último, técnica consiste en visión global, previa e interior. ¿Qué son estas visiones anteriormente mencionadas? La primera, que va a ser la global, consiste en dar una observación inicial al índice, al encabezado, las conclusiones, los gráficos y las fotografías. Posterior a esto vamos a hacer una visión previa donde se van a revisar los principios y finales de párrafos, secciones y capítulos para tener una idea de qué trata el libro o el texto que estemos leyendo. Y finalmente vamos a dar una visión interior, que es donde se van a identificar los puntos que se van a detallar y colocar en el mapa mental. Primero, la recomendación según el autor es realizar un mini mapa mental que va a consistir en hacer un borrador del mapa mental final donde se van a colocar todas esas ideas que nosotros queremos. Además de eso, el autor refiere que un mapa mental es como una lluvia de ideas que van a permitir recordar información con ayuda de la memoria fotográfica. Para aprender de forma óptima se va a necesitar hacer una revisión y comparación de la información final y la que tenemos del texto con el minimapa. Y también se recomienda no estudiar más de 2 horas porque el tiempo de aprendizaje es entre 20 y 40 minutos separados por 10 minutos de descanso. Bueno, para verificar el mapa mental final tenemos que compararlo, como dije anteriormente, con el mapa mental base y ahí empezar a dibujar y a escribir las cosas que nos faltaron. También se tiene que colocar atención a los puntos débiles que no pudimos recordar, y estos puntos débiles se les tiene que añadir color, dimensión y énfasis para recordarlos más fácilmente. Hace referencia de que hay 2 aspectos que se favorecen gracias a la utilización de los mapas mentales. Uno de esos es el repaso, pero el repaso lo debemos de ver como una inversión la cual a largo tiempo nos ayudará a memorizar la información. ¿Y cómo recordamos esta información? Utilizando los apartados de códigos, utilizando las palabras claves, utilizando todos aquellos aspectos que hemos tocado anteriormente que favorecerán el aprendizaje. Otro aspecto es la realización de los exámenes mediante los mapas conceptuales. ¿Y cómo hacemos esto? En 2 pasos. El primero constará de hacer un diagrama de la pregunta que me están solicitando en el examen. Es decir, yo voy a hacer un mini mapa mental para saber qué me están preguntando y así pasar al siguiente paso, el cual va a constar de elaborar un mapa donde se le va a dar solución a la pregunta. El autor nos refiere unos términos para tener en cuenta en los mapas mentales.
Entonces, tenemos observar, relacionar, comparar, definir, ejemplificar, comunicar, resumir, analizar y clasificar. Entonces tenemos que tener en cuenta la relación que tienen estos conceptos, ya que para poder realizar nuestro mapa mental tenemos que primero observar el tema que vamos a tratar, analizar y resumir para así tener la información más importante, comparar para poder categorizar, relacionar todo y así lograr nuestro mapa mental. Entonces, para el análisis del libro, ¿qué debemos hacer? Encontrar las ideas claves. Las ideas claves van a ser lo más importante que nosotros vamos a captar del texto. Y para encontrar las ideas claves también tenemos que tener en cuenta las palabras claves. Desde la perspectiva del libro, con respecto al rol del fonoaudiólogo en un ambiente educativo. Gracias a los mapas mentales podemos evidenciar procesos cognitivos como la planificación. Podemos ver también construcción de estructuras sintácticas, procesos léxicos y procesos motores. Todo esto no solo nos va a mejorar nuestro lenguaje verbal, sino también escrito. Y algo muy importante es que va a resaltar la imaginación. Además, los mapas mentales favorecen la comprensión de textos y de información, favorecen funciones ejecutivas como la memorización, planeación, organización y atención, y también es una herramienta que se adapta a diferentes capacidades y fomenta habilidades de percepción y también memoria visoespacial. Finalmente tendremos que tener en cuenta que los mapas mentales van a favorecer la consolidación del conocimiento a través de ellos. Además, son facilitadores para la toma de apuntes, ya que se muestra una manera alternativa a los métodos tradicionales donde se plasman las ideas de forma concreta. Permiten presentar la información de forma atractiva a la vista, lo cual va a ayudar en el proceso de memorización. Finalmente, con ellos podemos realizar relaciones semánticas que van a promover y facilitar el recordar los temas tratados, es decir, vamos a obtener una lluvia de ideas.